En esta sesión cubriremos la segunda parte del análisis de sensibilidad y dualidad que tiene que ver con el problema dual, un problema que viene asociado con los programas lineales que nos va a dar mucha información sobre la estructura de la solución óptima que obtenemos. Vamos a continuar con nuestro ejemplo de optimización de una compañía en la que tenemos perfiles cuadrados y redondos, tenemos unos procesos productivos y tenemos la solución óptima. Entonces, esta decisión de planeación de producción la modelamos como un problema de optimización. Aquí tenemos dos variables de decisión, en la cantidad de perfiles cuadrados y la cantidad de perfiles redondos que producimos. Queremos maximizar una utilidad y tenemos tres procesos productivos, un sistema y un empaque, por los cuales tienen que pasar esos productos. Si resolvemos esto óptimamente, pues primero lo ponemos en forma estándar. De esta manera, en la forma estándar hemos agregado las variables de holgura S1, S2 y S3 y tenemos el programa lineal de esta manera y resolvemos. Y en la solución óptima tenemos que las variables básicas son x cuadrado, la holgura de la primera restricción y la holgura de la segunda restricción. Y vamos a ver esto cómo nos ayuda entonces ahora a resolver algunas preguntas. Ya nos resolvimos algunas a través del análisis de sensibilidad y aparece una pregunta adicional que tiene que ver con, sobre todo, este recurso en el cual no tenemos holgura. Porque como en estos dos tenemos holgura, pues podríamos todavía decidir producir un poco más y ni siquiera nos consumiríamos todavía todo el recurso. Mientras que en S3, en esta restricción, esta es la restricción activa y eso hace que sea muy particular, porque si tuviéramos más tiempo en esa máquina, podríamos perfectamente aumentar la utilidad. Entonces viene la siguiente pregunta. Y entonces aparece esta pregunta. Si tuviésemos que aumentar la capacidad de alguno de los procesos, ¿en cuál lo haría? Entonces ya sabemos que en los dos primeros, extrusión y corte, pues no vale la pena aumentar la capacidad porque ya tenemos holgura, o sea que eso no va a cambiar la utilidad, mientras que en el tercero, que es el de empaque, sí sabemos que si tenemos capacidad adicional podemos aumentar la utilidad, pero ¿cuánto pagaríamos entonces por aumentar esa capacidad? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar a resolver el análisis de dualidad, que es el tema de esta sesión, que la vez pasada decíamos que era el siguiente tema. Vamos entonces a hablar de tres cosas: del problema dual, de algunos teoremas importantes que acompañan la dualidad y finalmente de qué interpretación económica nos ayuda a tener el dual. Lo primero es una definición. Al problema de optimización principal, o sea, el que nos interesa originalmente, lo vamos a llamar el problema primal. Y este problema tiene otro problema asociado, que es el problema dual. Y ese problema caracteriza de cierta manera la sensibilidad del primar a cambios en las entradas, en particular a cambios en las restricciones y muy especialmente a cambios en el lado derecho de las restricciones. Entonces vamos a empezar a definir la dualidad. Entonces la primera que hay que saber es que por cada restricción del problema primal, el problema dual tiene una variable. Normalmente a las variables del problema dual las llamamos W, a las del primal las llamamos X. Por cada variable del primal, entonces vamos a tener una restricción en el dual. Y la matriz va a ser la misma, solo que se transpone. Y el problema primal es de minimización, entonces el dual va a ser de maximización y viceversa. Si el primal es de maximización, el dual será de maximización. Y la primera forma de dualidad que hay que aprenderse, o la que es más fácil, es que los problemas en forma canónica son uno dual del otro. Es decir, que si tenemos minimizar c traspuesto por x, a por x mayor o igual que b, x mayor que 0, dual, como primal, el dual asociado va a ser w por b, sujeto a w por a menor o igual que c con w mayor que 0, maximizando w por b. Y aquí vemos que lo que es coeficiente en la función objetivo pasa a ser lado derecho de las restricciones y el lado derecho de las restricciones pasa a ser coeficiente de las variables. De esta manera podemos construir el problema dual. Veamos una tabla de equivalencia porque aquí estamos solo en forma canónica, pero cuando ya es en una forma que no es la forma canónica hay que cambiarlo de otra manera.
Entonces esta tabla nos relaciona los dos problemas. Nos dice el problema de minimización y de maximización sin decir cuál es primal y dual, porque entonces al final uno podría intercambiar el rol. Y entonces dice, pongamos que este es el primal y que este es el dual. Entonces si el primal es de minimización y tenemos una variable mayor o igual que cero, la restricción en maximización va a ser menor o igual que cero. Si tenemos una variable menor o igual que cero, la restricción correspondiente va a ser mayor o igual que cero. Y si tenemos una variable que no tiene restricción, que no tiene pues, restricción con respecto al signo que pueda tomar, si es positiva o negativa, la restricción correspondiente va a ser de igualdad. Y con respecto a las restricciones, una restricción mayor o igual va a tener una variable mayor o igual en el problema de maximización, una restricción menor o igual va a tener una variable menor o igual que cero en el problema de maximización, y una restricción de igualdad va a tener una variable no restringida en el problema de maximización. Entonces, si tenemos este como problema primal, minimizar 6x1 más 8x2 sujeto a 3x1 más x2 mayor o igual que 4, 5x1 más 2x2 mayor o igual que 7 y x1 y x2 mayores o iguales que 0, podemos escribir el dual. Dijimos, si es maximización, minimización, el dual correspondiente va a ser de maximización. Vamos a tener una restricción, una variable por cada restricción. Entonces vamos a decir que aquí vamos a tener una que se llama W1 y una que se llama W2 para cada una de las restricciones. Y van a estar acompañadas en la función objetivo por el lado derecho. Entonces vamos a tener 4W1 más 7W2 sujeto a. Entonces vamos a ver, premultiplicar por A equivale a transponerla. Y entonces vamos a tener por cada variable, por cada restricción, una variable. Por cada variable una restricción. Entonces la restricción asociada con x1 va a ser la que tiene estos coeficientes como filas. Y vamos a tener 3w1 más 5w2. Y en la otra vamos a tener w1 más 2w2, que es la restricción asociada con x2. Y ahora bien, vamos a tener los lados derechos, van a ser estos, 6 y 8. Y lo que decíamos, si las restricciones son mayor o igual si las variables son mayor o igual, perdón, en el problema de minimización, entonces en el problema de maximización las restricciones correspondientes son menor o igual. Y si las restricciones son mayor o igual en el problema de minimización, las variables son mayores o iguales que 0 en el problema de maximización. Y entonces de esta manera este es el dual correspondiente a este problema primal. Lo que es lo mismo que si están escritos en forma canónica como lo están aquí, el problema dual correspondiente también estará en forma canónica. Y aquí los tenemos ya de manera organizada. Lo interesante de eso es que no importa qué nombre le demos a un problema, el otro será su dual. Entonces, ese es como el primer resultado, que el dual del dual es el primal, otra vez. Entonces, si deshiciéramos la cosa y arrancáramos aquí, en este problema de maximización en forma canónica, lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces, tenemos este problema, escribimos su dual. Entonces, cuando escribimos su dual, tenemos un problema de maximización. Y con estas restricciones. Pero si volvemos y aplicamos nuestra tabla y entonces escribimos el dual de este problema y entonces decimos el dual de un problema de maximización es un problema de minimización. Va a tener tantas variables como... Ay, aquí, qué pena. Esto es W. Y entonces, digamos que entonces a cada una de las restricciones le vamos a asociar una variable. Digamos que se llama x1 y x2. Entonces, min 6x1 más 8x2. Ya tenemos sujeto a. Entonces decimos, si las variables son mayores o iguales que 0 en el de maximización, la restricción va a ser mayor o igual que 0. El lado derecho son los coeficientes de la función objetivo, 4 y 7.
y tomamos las columnas, las vamos a convertir filas y ponemos las restricciones. Entonces, tenemos 3x1 más x2 y 5x1 más x2. Y si las restricciones del de maximización son menores o iguales que 0, las variables correspondientes son mayores o iguales que 0. x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0. ¿Esto qué es? Que el dual de este dual fue otra vez el primal porque nos volvió a dar el mismo problema. Entonces al final lo que decimos es problema de minimización y maximización y se puede cambiar de uno a otro y uno es el dual del otro. El que le llamemos dual no importa tanto. Y aquí lo tenemos de forma organizada corrigiendo que estos son W sino X. Vamos a ver ahora otras propiedades del dual y del primal. Entonces, resolvamos los dos problemas de optimización usando el método simplex. Aquí los vamos a resolver rápidamente, ese no es el objetivo de hoy. Entonces los resolvemos. Y entonces ahora nos podemos dar cuenta de lo primero. Al resolver nos damos cuenta que la función objetiva en el óptimo del dual, del primal y del dual coincide. Ese es como uno de los primeros resultados. En el óptimo, sus funciones objetivas coinciden. Y entonces esto nos abre la puerta para los teoremas importantes de dualidad que debemos conocer. Vamos a verlos cada uno de ellos. El primer teorema se llama dualidad débil, que dice la función objetivo de cualquier solución factible del dual es una cota de la función objetivo del primal. Veamos esto cómo es. Entonces digamos que tenemos aquí B, que es menor o igual que A por X, y por este lado tenemos W por A menor o igual que C. ¿Cierto? Entonces, si premultiplicamos por W aquí, tenemos W por A por X. De aquí, si premultiplicamos por X, si multiplicamos por X, tenemos W por A por X y CX. Y eso demuestra que el problema de maximización va a tener una función objetivo que siempre es más pequeña que el problema de minimización. Porque estas dos cosas son iguales y entonces W por B va a ser menor o igual que C por X. Aquí lo tenemos para unas soluciones cualquiera x0 y w0 de problema primal y dual. Y veamos esto de manera gráfica. Entonces supongamos una recta donde está la función objetivo. Y entonces tenemos el problema de maximización tiene w por b. Y entonces w por b. Y por aquí el problema de minimización tiene c por x. Y c por x, que es la función objetivo del problema de minimización, que es hacia abajo, siempre va a estar más arriba que la función objetivo de el problema de maximización, que es w por b, que va hacia arriba. Entonces este es el de maximización y este es el de minimización. Y cualquier solución que tengamos de x y w factibles para cada problema, la función objetivo del problema de minimización siempre va a estar por encima de la función objetivo del problema de maximización. Y por eso es que lo llamamos una cota. Y ahora viene la dualidad fuerte, que nos dice que si ambos tienen óptimo finito, sus valores coinciden, que fue lo que vimos ahora. Cuando resolvimos los dos problemas, en el óptimo sus valores coinciden. Y veamos una explicación bastante sencilla. ¿Por qué? Para eso nos ayuda la dualidad débil. Pues como habíamos visto, el problema de minimización, la función objetivo c por x y el de maximización es w por b, y entonces se van empujando. ¿Dónde se encuentran? Si las dos tienen óptimo finito, se tienen que encontrar en algún punto, porque uno va a empujar hacia arriba el de maximización y uno va a empujar hacia abajo el de minimización, y aquí en z estrella va a estar la función objetivo de ambos que coincide, y esa es dualidad fuerte. En el óptimo, sus funciones objetivo coinciden. Pero también pasa algo adicional, y es que los problemas pueden no tener óptimo finito, y cuando no tienen óptimo finito, pues si se supone que uno tiene que parar al otro para que coincidan, entonces si uno no tiene óptimo finito, el otro es infactible. O también puede pasar un tercer resultado, y ahí aparecen los teoremas fundamentales de dualidad. El primero es,
Si uno tiene óptimo finito, el otro también. Si uno de los problemas no tiene óptimo finito, el otro es infactible. Entonces, si el que no tuviera óptimo finito sería el de maximización, pues el de minimización, como no lo puede parar, tendría que ser infactible, y a la inversa. Si el de minimización no tiene óptimo finito, el de maximización tiene que ser no factible para que no lo pare. También puede pasar un estado un tanto más particular, y es que ambos pueden ser infactibles. Y finalmente, el último teorema de dualidad que nos importa, que es holgura complementaria, que dice lo siguiente. Si se tienen dos soluciones óptimas cualquiera de primal y de dual, X estrella y W estrella, se cumple la siguiente condición. Las holguras de un problema por las variables del otro deben ser cero. Entonces, si escribimos estos problemas en forma estándar, entonces introducimos holguras. Aquí a las holguras del problema de minimización las vamos a llamar S. Y a las holguras del problema de maximización la vamos a llamar H. Si tomamos variables de uno por holguras del otro, entonces variables del problema original, del problema de maximización, W, por holguras del de minimización, W por S igual a 0. Y si tomamos las variables del problema original o de minimización, X, y las holguras del de maximización, H por X, también dará 0. Veamos pues con las soluciones que recién calculamos para nuestros problemas de ejemplo, primal y dual. Entonces, si tenemos que la solución óptima del problema de minimización es esta, entonces calculemos las holguras. 3 por 1.4 es 4.2, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. O sea que aquí la holgura de este problema, de este S1, es igual a 1.2. No, perdón. 3.2. Si reemplazamos x1 y x2 aquí. 3 por 4, 12, 3 por 1, 3.2. Y en la otra función objetivo, 5 por 4, 20, 5 por 1, 5, esos son 7, y aquí S2 da 0. Y por este lado, en el dual, vamos a tener que H1 ¿cuánto da? W2 es 1,2, 1,2 por 5, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, eso es 6, esto es 0. Y la otra holgura, vamos a ver cuánto da. 2 por 1,8, eso es 2,4. Entonces H2 es igual a 5,6. Y de esta manera tenemos las dos holguras de los dos problemas. Si hacemos la multiplicación de variables por holguras, vamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos la primera evaluación de la condición de holgura complementaria cuando evaluamos W por S igual a 0. Entonces, W, variables del dual, 0 y 1,2. Holguras del primal como las acabamos de calcular, 0.2 y 0. 0 por 0.2, 0 más 1.2 por 0, 0. Y vamos ahora a calcularlas para la otra condición. Aquí, holguras del dual, 0 y 5,6 por variables del primal, 1.4 y 0, 0 por 1.4, 0 más 5.6 por 0, 0, y otra vez tenemos 0 y se cumplen las dos condiciones de holgura complementaria. Entonces, dos soluciones factibles de dual y primal que cumplan holgura complementaria, a más de eso, son óptimas. Y esa es la condición que aquí podemos ver. Si se tienen dos soluciones factibles del problema primal y del dual que satisfacen las condiciones de holgura complementaria, aquí tenemos la primera escrita de esta forma y la segunda escrita de esta forma. Cuando escribimos explícitamente el valor de las holguras, cuando dan 0, sabemos que cumplen holgura complementaria. Ahí hay que saber algo, no lo vamos a ver en profundidad, pero si uno observa esta condición, ahí lo que está diciendo, si esto tiene similitud con los costos reducidos de las variables
del problema. Y como hemos visto, los costos reducidos de las variables básicas son 0 y por el contrario, el de las variables no básicas son diferentes de 0. Es porque aquí tenemos los costos reducidos de las variables y esa es la razón por la cual esta condición es una condición de optimalidad. En los costos reducidos del problema están inmersos las condiciones de holgura complementaria y en eso se basa el método simplex también. Y finalmente, la interpretación económica que hemos venido persiguiendo, que es la siguiente, que en la solución óptima del primal, la solución que ya tenemos, las variables duales óptimas, C sub b por b inversa, que van a ser las variables duales óptimas W estrella, indican el cambio marginal unitario en la función objetivo por aumentos en el lado derecho de la restricción correspondiente, activa o no activa. Veamos primero que efectivamente esto, C sub b por b inversa, son las variables duales óptimas. Primero veamos que efectivamente C sub b por b inversa son las variables duales óptimas. Y entonces veamos lo primero. La función objetivo, z estrella, va a ser C sub b por xb estrella. Pero xb es b inversa por b. Entonces si reemplazamos b inversa por b aquí, tenemos que es C sub b por b inversa por b. Pero como sabemos que las funciones objetivo coinciden, entonces sabemos que en el dual z estrella va a ser w estrella por b, que es el lado derecho en las restricciones que nosotros tenemos normalmente. Pero aquí está en la función objetivo porque está en el dual. Y entonces cuando tenemos w estrella por b, decimos que esto también es la solución óptima. Y entonces como vemos que b está aquí, entonces lo que queda, que es C sub b por b inversa, tiene que ser igual a w estrella. Y de esta manera tenemos al finalizar las variables duales óptimas. Cuando decretamos optimalidad, conocemos las variables duales óptimas de cada una de las restricciones. Y si hacemos una derivada aquí, una derivada parcial, derivamos parcialmente con respecto a b, C sub b por b inversa por b, que nos va a dar. Entonces, la derivada con respecto a b nos va a dar C sub b por b inversa, y eso es w estrella. O sea que el cambio marginal en la función objetivo por cada unidad que cambiemos w estrella, que cambiemos b, va a estar dada por w estrella. Veamos un ejemplo. Y ahora sí, usemos dualidad para respondernos a esta pregunta. ¿Cuánto pagaremos por aumentar la capacidad de producción de cada uno de los procesos de la planta de producción de la que hemos venido hablando? Entonces usemos la información de la solución óptima y de la base óptima para encontrarle respuesta a esa pregunta de cuánto pagaríamos por cada uno de esos recursos. Entonces empecemos por la solución óptima, que es xe igual a 40, S1 igual a 120 y S2 igual a 260. Eso corresponde a esta base, en la que tenemos sus columnas correspondientes, y esta es la inversa de la base. Como nos dijimos, las variables duales óptimas van a ser C sub b por b inversa y van a ser iguales a, hagamos esa multiplicación, 2500,0,0 que multiplica a 0,10,0,0,1, un doceavo, menos 5 doceavos, menos un doceavo. Y eso va a dar 2500 por 0, 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0. Lo mismo pasa con la siguiente entrada, y la final es 2500 doceavos. Entonces, esto nos va a decir que por la primera restricción no pagaríamos nada a cambio de tener más capacidad. ¿Por qué? Porque como tenemos holgura y holgura complementaria nos dice que variable dual por holgura dan 0, entonces si tenemos holgura no vamos a tener una variable dual diferente de 0 y entonces no pagaríamos nada por tener extrusión y por tener corte porque tenemos de sobra, y por el contrario, de empaque, si tuviéramos una hora más de empaque o una unidad más de empaque en el lado derecho y tuviéramos 481, esperaríamos que la función objetivo suba en 2500 doceavos, que es algo así como 208.33. A las variables duales óptimas, por ese contexto, se le conoce como precio sombra
Yo no sé exactamente por qué sombra, pero entonces son los precios que uno pagaría por tener más del lado derecho. Con esto terminamos el componente de dualidad del curso y de análisis de sensibilidad y dualidad, y vamos en la siguiente sesión a hablar de más bien un ejemplo de esto y cómo se calcula en el software. Finalmente está la bibliografía, que son los capítulos de de dualidad y sensibilidad de cualquier libro de programación lineal. En particular los de Basara y Rardin son muy buenos, y con esto terminamos la sesión de hoy.